Que Dios te bendiga. Vamos a compartir la última parte acerca de esta serie de mensajes que hemos estudiado y hemos reflexionado y también hemos aplicado a nuestra vida práctica. Hoy vamos a revisar el capítulo 4 del libro de Jonás. No es un libro muy largo, es un libro más bien corto, que como se dice, cierto, en el medio cristiano o en el medio eclesiástico, un profeta menor. Y decimos profeta menor no porque sea menos importante, por ejemplo, como el profeta Isaías o el profeta Jeremías, sino se le llama menor porque tiene menor cantidad de profecía. Es muy poco lo que se cuenta acerca de la vida de Jonás, pero sin embargo, aunque son muy pocos hechos o muy poca la historia acerca, o muy corta la historia acerca de Jonás, podemos sustraer muchas enseñanzas, muchas aplicaciones. Y eso es lo que hemos estado revisando desde el capítulo 1. Así que quiero invitarte, si tú no has podido ver los otros capítulos, que los puedas revisar. Hay muchas enseñanzas, hay mucho que sustraer acerca de los 4 capítulos del libro de Jonás. Y hoy vamos a culminar esta serie de mensajes, este estudio breve acerca del libro de Jonás. Más bien sustraemos la sustancia, el concentrado acerca del libro de Jonás. Podemos ver el estudio, podemos ver el centro del libro de Jonás, que es que Dios manda hacer algo al profeta, y el profeta era obstinado y rebelde en la orden que Dios le había dado. Y a partir de eso sucedieron muchas cosas en la vida de Jonás. Revisamos en el primer capítulo cómo Jonás estaba dentro de la barca con los marineros. Dios hace una obra allí. Luego Jonás está dentro del pez y allí también suceden algunas cosas. Jonás ora, se acuerda, ¿cierto?, de su profesión, se acuerda de su ministerio, se acuerda cómo orar, cómo alabar a Dios. En el capítulo 3 vemos cómo Jonás realmente actúa y obedece al mandamiento de Dios, que Dios le dio otra oportunidad. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás para que Jonás fuera a profetizar y predicar contra Nínive, porque Dios iba a destruir, iba a hacer castigo a aquella ciudad, y Jonás va a predicar y termina obedeciendo a la palabra de Dios. Y a partir de eso también sustraímos muchas enseñanzas en el capítulo 3. Así que si tú no has podido ver los mensajes anteriores, te quiero invitar a que los puedas revisar en vez de ver una película, en vez de ver Netflix, en vez de ver hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué no mejor escuchamos la palabra del Señor, reflexionamos y algo que nos sirva para nuestra vida práctica, sobre todo a nosotros los creyentes, los cristianos, pero también a todo aquel que llegue a escuchar esto? Tal vez yo hablo a la posteridad, tal vez tú no eres cristiano, tal vez tú no asistes regularmente a una iglesia, pero quiero decirte que la palabra de Dios es para todos, para todo aquel que la quiera escuchar. Y si tú que quizás no eres muy cristiano, tal vez no asistes a ninguna congregación, esta palabra es para tu vida. No estás aquí por una casualidad. Cualquier persona que llegue a escuchar esto, cualquier persona que llegue a ver esto, que sea de bendición a tu vida y que Dios te pueda administrar. Vamos ahora a compartir hoy, como te decía, el último capítulo acerca del libro de Jonás. Vamos a sustraer las enseñanzas posteriores o las enseñanzas finales acerca del libro. Y vamos a, cierto, como hemos hecho también en los otros capítulos, de dar un resumen acerca de lo que significa cada capítulo. Vamos entonces a dar lectura al último capítulo acerca del libro de Jonás. Si puedes leerlo también, lo voy a colocar también allí en la pantalla para que tú lo puedas leer y puedas justamente después, a partir de eso mismo, irlo aplicando a tu vida personal. Dice así Jonás capítulo 4 versículo 1, dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar.
Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué final para este libro? Es un final quizás para algunos controversial. No tenemos una conclusión de lo que sucedió con la vida de Jonás. Y al final del video vamos a estar hablando acerca de cómo terminó el libro de Jonás. ¿Qué es lo que sucedió después con Jonás? O qué podríamos tal vez teorizar o dar ciertas hipótesis de lo que pasó con la vida de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se enojó. Versículo 1 dice que Jonás se enojó en extremo. ¿Y por qué razón Jonás se enojó? Lo dijimos videos anteriores, me parece que en el video pasado, acerca de que Nínive pertenecía a los pueblos asirios, era una ciudad de los asirios. Y Dios había tomado a Siria para castigar a Israel duramente. El profeta Isaías dice que los asirios eran báculo de su ira. Dice que ocupó Dios a los asirios como báculo de su furor para tratar y formar y castigar a Israel. Y Jonás quería que Dios castigara a los asirios. Jonás quería que Dios vengara lo que los asirios les hicieron vivir. Y por eso Jonás se enojó. Porque Dios hizo misericordia. Porque dice que cuando Jonás fue a predicar, la gente de Nínive se convirtió. Dejó su mal camino. Ellos habían ayunado, se habían vestido de cilicio. El rey mandó que todo el mundo no comiera ni bebiera nada. Y todos buscaron y se convirtieron de su mal camino. Se convirtieron de la rapiña que había en sus manos, de la violencia que había en sus manos. Y Jonás se enojó porque Dios no envió el castigo a Nínive. Por eso se enojó Jonás. Por eso dice que él partió para Tarsis, porque sabía que Dios era un Dios clemente, tardo para la ira. La pregunta para empezar es: ¿te enojas tú cuando Dios hace misericordia con aquel que te agravia? Porque eso es lo que quería Jonás. Jonás quería que Dios hiciera justicia y venganza para con Israel. Pero en esa oportunidad Dios quiso hacer misericordia. Y Jonás se enojó. ¿Te enojas tú, me enojo yo cuando Dios no hace la venganza? Cuando nos hacen males. Queremos que Dios haga justicia, que Dios actúe. Queremos que Dios vengue nuestra injusticia, nuestros dolores, que Dios vengue nuestra rabia, nuestra molestia. Porque eso es lo que tenía Jonás. Jonás partió para Tarsis porque sabía que Dios podría haber perdonado, o que Dios tal vez iba a perdonar a Nínive. Jonás tenía una razón en su corazón. Era que él quería que Dios castigara a Nínive. No te voy a obedecer porque quiero que tú castigues a Nínive. Quiero que tú apliques castigo y juicio a Nínive. Jonás se enojó porque Dios fue bueno. Dios hizo bondad con aquellos que hicieron maldad. La pregunta es: ¿actuamos igual que Dios o nos enojamos como Jonás? ¿O desobedecemos a Dios como Jonás? ¿Nos enojamos con Dios cuando Dios no actúa a nuestro favor? ¿Nos enojamos con Dios cuando Dios no le da el pago a aquel que nos hace mal? Jonás se enojó con Dios porque hizo misericordia con Nínive. Jonás se enojó que Dios fuera bueno y perdonador. ¿Lo puedes creer?
¿Puedes ver cómo era el profeta? El profeta se enojó porque Dios fue perdonador. El profeta se enojó porque Dios fue bueno. El asunto es que a veces queremos que Dios sea bueno para con nosotros solamente, pero que no sea bueno para con el malo. Jonás quería que Dios fuera castigador para con los de Nínive. Jonás se enojó porque Dios fue perdonador y misericordioso. Tal vez Dios debiera enojarse con nosotros cuando somos pecadores, cuando le fallamos, cuando somos malos. Debiera entonces, si vamos a aplicar esa vara, que también se aplica a nosotros. Que Dios nos castigue cuando actuamos mal. ¿Pero qué queremos nosotros? Que Dios haga misericordia, que Dios nos perdone, que Dios sea bueno y perdonador, que haga la misericordia. En todo acto, en todo pecado, el primer ofendido es Dios. Es hermoso cuando Dios hace misericordia para con nosotros, pero no es hermoso, ni lindo, ni maravilloso cuando Él lo hace con alguien, cuando Dios lo hace con aquel que nos hizo daño. Quiero decirte, cuando tú pecas y yo peco, dañamos a Dios, y Dios no toma represalia para nosotros. Dios no es vengativo, Él es perdonador con todos. Tú ni yo somos más especiales que nadie. Todos ofendemos a Dios, dice el apóstol Pablo, que por cuanto todos habían pecado, todos estamos destituidos de la gloria. Por eso es que envió al Hijo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos perdón de pecados por medio de Jesucristo. Todos fallamos, todos dañamos a Dios. La humanidad entera falló a Dios. ¿Por qué nos enojamos cuando Dios hace misericordia con otro? ¿Por qué nos enojamos con Dios cuando Dios es bueno con los demás? Cuando hace prosperar a los demás, ¿por qué nos enojamos? Ese es Jonás. Una actitud inmadura, un siervo de Dios inmaduro, un siervo de Dios que no siente como Dios. Jonás oró para que Dios tuviera misericordia de él, pero no quiso que Dios hiciera misericordia para con Nínive. ¿Cómo oró Jonás dentro del pez? Yo clamaré y cantaré a Jehová, pagaré lo que prometí. Yo voy a hablar sacrificio de alabanza, de adoración. Tú escucharás mi voz en tu templo. Y Jonás empieza a clamar por la misericordia para que Dios lo rescate dentro de esa calamidad, dentro de esa miseria que estaba viviendo, de ese Seol que él se encontraba, que él sentía que estaba. Líbrame del Seol. El alga se enredó a mi cabeza. Jehová, sálvame. Escucha mi oración. En la calamidad Jonás pidió misericordia y Dios hizo misericordia. Cuando él había actuado mal, cuando él había desobedecido y dañado a Dios y ofendido a Dios, él pidió la misericordia. Pero Jonás no quería misericordia para los demás. Así somos nosotros. Tal cual muchas veces actuamos igual. Cuando nos dañan, cuando nos ofenden, queremos que Dios tome represalia con aquellos que nos dañan. Esa es la actitud de Jonás. Quiero decirte una cosa, la misericordia para todos es igual. La misericordia de Dios es para todos. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es para todos. Hasta hace poco acá ha llovido mucho. Es una señal del amor y de la misericordia de Dios. Y la lluvia, todos nos beneficiamos con la lluvia. Los cristianos y no cristianos, los creyentes y no creyentes, los cristianos fieles y los cristianos infieles. Todos nos beneficiamos con la lluvia. ¿O queremos que Dios sea bueno con nosotros solamente? Así actúan los inmaduros. Dios es Dios para con todos. Dios es misericordioso para con todos. Ciertamente Dios tiene una atención especial con nosotros porque somos sus hijos, nos escucha más rápidamente, pero la misericordia es para todos. Todos somos partícipes del amor y de la misericordia de Dios. A veces queremos justicia y venganza para quienes nos dañan, pero no para con nosotros cuando dañamos a Dios. Lo justo sería que tú y yo dijéramos: Señor, cuando peque, que me caiga tu mano. Señor, cuando yo te falle, castígame duramente.
Pero no es así como oramos nosotros cuando le fallamos. Cuando le fallamos a Dios, le pedimos perdón, lloramos, clamamos y estamos humillados delante de Él buscando su misericordia. ¿Quién ora para pedirle a Dios que lo castigue porque falló? ¿Que lo avergüence porque falló? ¿Quién ora así? Todos cuando le fallamos y dañamos a Dios y pecamos, todos le vamos a pedir perdón y que haga misericordia. Sobre todo cuando tú pecas y cuando yo peco, no importa, la misericordia es para todos. No vamos a pecar para que la misericordia abunde, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijo el apóstol. No, en ninguna manera. No vamos a hacer males para que no vengan bienes. No, ese no es el espíritu de esta palabra. Significa que cuando tú y yo dañamos a Dios, Él siempre quiere hacer misericordia. Él sabe cuando hace justicia y Él sabe cuando hace misericordia. Él es un Dios misericordioso, pero hay veces que Él hace justicia. Pero eso no lo determinamos ni tú ni yo. Él lo determina. Jonás quería destrucción para ellos porque había maltratado al pueblo de Israel. Pero en aquella oportunidad Dios quería hacer misericordia. Él sabe cuándo va a hacer misericordia. Y Él sabe cuándo va a hacer juicio. Él sabe cuándo va a destruir. Por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra. Dios avisó, fue a ver a Abraham y le fue a decir que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder por Sodoma y por Gomorra. En esa oportunidad, Abraham clamó por la misericordia, pero Dios había resuelto destruir a Sodoma y a Gomorra. Él sabe cuándo va a destruir y Él sabe cuándo va a hacer misericordia. Él lo sabe. Eso le corresponde a Él. Él es el juez de toda la tierra. Él es el anciano de días que se sienta en el trono y todo lo que hace lo hace en su soberanía y en perfección. Debemos entenderlo. Debemos entender cómo Él actúa. Queremos que Dios actúe como nosotros, que tomamos represalia cuando nos sentimos ofendidos y dañados por alguien. Pero tras todo acto malvado, el primer dañado es Dios, pero Él hace misericordia. Y hay veces que hace justicia, y hay veces que hace misericordia. Él decide cómo actuar. Él no actúa como nosotros. Dijimos videos pasados que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. No, ¿cómo actuamos nosotros? Él no actúa. Él actúa como Él. Él sabe actuar de un modo diferente. Él es Dios soberano. Él decide cuándo hacer misericordia y Él decide cuándo hacer justicia. Él es un Dios justo, pero también misericordioso. Él es ambas cosas. ¿Cómo va a actuar en un momento determinado? Él lo decide. Que queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Que lo haga cuando nosotros queremos y del modo que nosotros queremos. No. Tú ni yo somos ayudantes de Él. No. No somos sus consejeros ni sus asesores personales. No. Él es el juez de toda la tierra. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso. No hay nada de lo que tú y yo digamos que a Él le parezca interesante. No hay nada de lo que tú y yo digamos que le parezca algo sensato para hacer. No. Él actúa Él solo. Sus ideas son las mejores. Ni siquiera a los ángeles le pregunta qué podría hacer. No. Él sabe actuar desde antes de los tiempos de los siglos. Según su presciencia, Él sabe actuar según como Él ha determinado hacerlo. Dios nunca va a actuar como tú ni como yo. Dios no actúa en base a tus caprichos ni los míos. Él actúa de acuerdo a Él mismo. Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes. Jonás no estaba sintiendo como Dios. Jonás estaba lejos del corazón de Dios. ¿Qué tan cerca o lejos estamos del corazón de Dios? ¿Cómo podemos saber que Jonás estaba lejos del corazón de Dios? Porque Jonás estaba enojado y Dios estaba haciendo misericordia. Jonás se enojó en extremo, dice el versículo 1. Y Dios estaba contento en hacer misericordia. Dice la palabra que Él se complace en hacer misericordia. Lo que quiere decir que Dios estaba contento. Dios estaba contento en el cielo por la misericordia y Jonás estaba enojado. Ahí vemos la distancia del corazón de Jonás con el corazón de Dios. Jonás
estaba lejos de Dios. Que él partió para Tarsis significa que su corazón estaba lejos de Dios. Porque dice que Jonás huía de la presencia de Jehová. Jonás huía del corazón de Jehová. Jonás huía del corazón de Dios. El corazón de Jonás estaba lejos del corazón de Dios. Por eso que él se haya ido para Tarsis es una representación del corazón. Me voy lejos de ti. No quiero estar contigo. Quiero estar lejos de tu presencia. Quiero estar lejos de tu corazón. No quiero hacer la misericordia que tú quieres hacer. No quiero sentir la bondad que tú estás sintiendo. No quiero. La pregunta es ahora, aplicativa a nosotros. ¿Sentimos como Dios? ¿Estamos contentos cuando Dios está contento? ¿Estamos tristes cuando Dios está triste? ¿Hacemos fiesta cuando Dios hace fiesta? ¿O estamos como Mical, que cuando todo el mundo celebraba y cantaba a Jehová, porque el arca del pacto volvía otra vez a Israel? Todo el mundo cantaba a David, se había quitado sus ropas reales, todo el mundo hacía fiesta, cantaba. Y Mical, desde su ventana, ella como alguien muy importante, veía como todo el mundo cantaba allí, estaba en su habitación, en su ventana viendo la fiesta y ella no participando. Tal cual. Mical la amargada, Mical la enojada, Mical la avergonzada. En vez de hacer fiesta, amargada, triste, menospreciando a su esposo, menospreciando a David, no sintiendo como David la fiesta, la adoración, la alegría, la algarabía, el gozo, porque otra vez estaba Dios con su pueblo. David cantaba a Jehová, danzaba, remolineaba delante de Jehová con toda su fuerza. Y Mical, nada. No se daba por aludida con la fiesta. Así estaba Jonás. Dios en el cielo haciendo fiesta por la misericordia. Dice que los ángeles hacen fiesta cuando hay arrepentimiento, cuando el corazón del hombre se vuelve al buen camino. Dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo. Se alegran, están contentos y Jonás enojado. ¿Cómo están nuestros corazones? Cuando vamos a la adoración a nuestras iglesias, ¿cómo estamos? ¿Llegamos amargados? ¿Llegamos enojados? ¿Traemos los problemas y no nos vamos a hacer fiesta a Jehová? ¿No celebramos al Señor con todo el corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? Es ahí cuando se revela nuestro corazón, cuando Dios actúa de una forma y nosotros estamos haciendo otra. Muchas veces puede que Dios esté enojado y tú y yo nos damos por aludido de la molestia de Dios. Quiero decirte que Dios se enoja. Quiero decirte que Dios se entristece. Debemos estar cerca del corazón de Dios. Eso nos ministra la vida de Jonás. Que Jonás estaba lejos de Dios. Que Jonás estaba lejos del corazón de Dios. Que Jonás estaba lejos de la presencia de Dios. Si Jonás hubiera estado en la presencia, sabría cómo Dios estaba sintiendo. Pero él quería venganza, él quería castigo, no quería misericordia. Hay que querer misericordia cuando Dios la quiera. Hay que estar enojados cuando Dios está enojado. Hay que estar triste cuando Dios está triste. Cuando Dios está triste hay que endechar. Cuando Dios está triste hay que llorar, hay que lamentar, como el profeta Jeremías, que se sentó a llorar por Israel, por Jerusalén. Hay un libro que se llama Las Lamentaciones y Jeremías empieza a llorar y a lamentarse, a endechar a Israel, a Judá. Cuando Dios está enojado hay que hablar con dureza, hay que arrepentirnos. Y cuando Dios está contento hay que hacer fiesta. Es como la historia del hijo pródigo con el hermano mayor. El papá haciendo fiesta porque su hijo que estaba muerto había vuelto a la vida, que el hijo pródigo se había arrepentido de sus pecados y había vuelto a la casa. Y el hijo mayor, cuando todo el mundo estaba haciendo fiesta, él no fue a la fiesta. Lejos del corazón del padre. Así estaba el hijo mayor, lejos del corazón del padre. El padre contento porque su hijo menor había regresado, que había regresado con miseria y él lo había restaurado y era momento de celebrar. Y el otro hijo mayor enojado porque el padre fue bueno, porque lo perdonó, porque lo restauró, porque lo restituyó en la casa. No me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No me ha dado nada a mí. Yo he sido fiel, nunca te he desobedecido jamás.
en vez de hacer fiesta. Dice que se escuchaba la fiesta y el hijo mayor no entró. No estaba contento cuando todos estaban contentos. Tenemos que estar en el corazón de Dios, sentir como el corazón de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Yendo a su presencia, teniendo comunión con Dios, preguntándole lo que quiere, cómo se siente Dios, cómo está Dios, cómo está su corazón. Dile al Señor, dame tu sentir, cómo te sientes. ¿Estás agradado, molesto, enfurecido, enojado, airado? Dios está contento, triste. ¿Sabes cómo está Dios contigo? ¿Sabes cómo Dios está contigo hoy? ¿Le has preguntado? ¿Te has preguntado qué es lo que siente Dios por ti? ¿Cómo se siente Dios con tu vida? ¿Si está agradado, enojado, feliz o entristecido? Te hablo a ti, sierva de Dios, siervo de Dios. ¿Sabes cuál es el sentir de Dios para con tu vida? El sentir de Dios para con los de Nínive era gozo, alegría, porque se habían arrepentido. Pero Dios estaba molesto con este hombre. ¿Sabes cómo Dios está contigo? ¿O pensamos que Dios es solamente que cuando nos mira se alegra? ¡Wow! Dios se goza. ¿O cuando mira tu vida mía se enoja o se entristece? Tenemos que tener comunión con Dios. Aprender a tener intimidad con Dios para empezar a sentir como Él. En este último año quizás, en estos últimos 2 años de mi vida, cuando he tenido que predicar en la congregación, cuando he tenido que profetizar, Dios primero me coloca el sentir en mi corazón. Me hace vivir una situación para que yo sienta como Él, para que después predique como Él se siente. De momento yo no lo sabía. Al principio no sabía por qué me hacía vivir situaciones antes de ministrar. Pero este último tiempo lo he aprendido. Que cuando siento algo, vivo una situación en particular, Él me pone un sentir en mi corazón. Y a partir de eso, a que vaya a predicar, a que vaya a ministrar, para que predique como Él se siente. Hay que tener intimidad con Dios para saber cómo Él se siente. La actitud de Jonás revela que deseaba venganza y no misericordia. Eso quería Jonás. Jonás solo quería venganza, pero no quería misericordia. Si vamos a pedir misericordia para nosotros, pidamos misericordia para los demás. Porque la misericordia no es solo para ti ni para mí. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad, que visita la maldad sobre los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. La misericordia es para todos. Dice la Escritura que su misericordia es para siempre. Comparte la misericordia con los demás. No te dejes la misericordia para ti. Cuando tú falles a Dios, cuando yo falle a Dios, no quiera yo solamente pedir misericordia para mí. Hay que pedir misericordia para los demás. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando el hombre pecare contra el hombre, los hombres juzgarán. Pero aquel que pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Dice 1 Samuel capítulo 2. Cuidado. Misericordia para todos. Si vas a pedir misericordia para ti, procura también pedir misericordia para los demás. ¿No tuvo David la oportunidad de vengarse de su enemigo Saúl? Pero él prefirió hacer misericordia. David, cuando él fue al palacio después de la victoria sobre Goliat, David se quedó en el palacio. Pero cuando todo el mundo empezaba a cantar y a victoriar a David, que David había matado 10,000 y Saúl solamente 1,000,
Saúl lo empieza a perseguir para matarlo. Y en esas persecuciones, Saúl pudo ser muerto por las manos de David, pero David siempre hacía misericordia. Que no se levante mi mano contra el ungido de Jehová. Y David perdonaba a su enemigo. David hacía misericordia con aquel que le hacía males. Así debió pensar Jonás. ¿No habrá escuchado Jonás las historias de David? ¿No habrá escuchado acerca de David cómo hacía misericordia? ¿Por qué no aprendió de David Jonás? ¿Por qué? ¿No habrá escuchado la historia del gran rey David, cómo perdonaba a Saúl? ¿Cómo hacía misericordia? Cuando tú veas a alguien que hace misericordia con aquel que le hace mal, debes aprender. Mira a los demás que hacen misericordia. Si tienes algún ejemplo en tu vida de aquel que hace misericordia con aquel que le hace daño a él, aprende. Copia lo bueno, imita lo bueno. Porque Jonás no oyó acerca del gran rey David, de las misericordias fieles a David, que Dios prometió a David, que se sentaría alguien en su trono para siempre. La misericordia fiel a David, porque éste no aprendió. ¿Se acuerdan de Bartimeo cómo gritaba? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese Bartimeo sabía lo que era la misericordia, pero Jonás no lo sabía. Jonás no quería misericordia de Dios. Por el corazón de Jonás se sentía el enojo, pero por el corazón de Dios solo se sentía la misericordia. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando estaba allí el buen samaritano? Dice que él fue movido a misericordia. Sintió la misericordia adentro. Sus entrañas se removieron por la misericordia. Así estaba Dios en el cielo haciendo misericordia con los de Nínive. Y Jonás estaba como el sacerdote, como el levita que pasaron. No me importa. Muérete, no me importa. Dice que el sacerdote y el levita vieron, que lo dice que lo vieron, pero pasaron de largo. Pasaron de largo, sí, Jonás quería pasar de largo. No quería pasar por Nínive. Jonás dice, no, estos se merecen la muerte. Pero el buen samaritano, que es un fiel reflejo de Jesucristo, fue movido a misericordia. Eso es lo que había en el corazón de Dios, misericordia. Que Dios nos enseñe y siempre nos ayude a sentir como Él esté sintiendo en aquel minuto. Dios decide en qué momento hacer justicia y en qué momento hacer misericordia, no nosotros. Tú no lo decides, ni yo tampoco. Queremos acomodar a Dios a nuestro estilo de vida. No, mejor acomodémonos nosotros al estilo de vida suyo, que ese es mejor. Actuemos como Él, sintamos como Él, hablemos como Él. Hay que ser como Cristo. Es el propósito de nuestra vida, que tengamos la imagen del Hijo. Pero eso de tener la imagen del Hijo es muy profundo. Significa tener su carácter, tener su esencia, tener su corazón, tener su palabra, tener su proceder, tener sus caminos, tener sus pensamientos. Eso es tener la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme al propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Con el propósito de que sean conforme a semejantes a la imagen del Hijo. Y ser semejantes a la imagen del Hijo significa tener su carácter, tener su corazón, que Dios se refleje en ti, que Dios se proyecta en ti. Eso es tener la imagen de Dios. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, el cual dice que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y dice que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre, que es la misma imagen de Dios, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que Cristo es igual al Padre. Ahora Cristo se quiere reflejar en ti. Así como el Padre se refleja en el Hijo, que el Hijo se quiere reflejar en tu vida. Hay que sentir como Cristo, hay que sentir como Dios. Hay que tener el corazón de Cristo. Ese fue
el gran diseño, el gran propósito que el Señor quería hacer con sus discípulos. Él quería plasmarse en sus discípulos. Pasó 3 años con ellos enseñándole el modelo perfecto de proceder. No solamente le enseñó las enseñanzas, sino que les enseñó su corazón. Les mostraba su corazón el Señor. Vamos más profundo en nuestra relación y sintamos como Él. Deseemos lo que Él desea. No, hermano, hermana, no le plantees tus proyectos a Dios, ni tus sueños a Dios. No, dile al Señor, mejor dame los tuyos. Dame tus planes, dame tus sueños. Yo no quiero los míos, quiero los tuyos. Yo no quiero mis pensamientos, quiero los tuyos. Yo no quiero mi palabra, quiero la tuya. Así hay que orar. Preocupados porque Dios nos da nuestros sueños. ¿Cuándo voy a tener este negocio? ¿Cuándo voy a tener este proyecto? ¿Cuándo voy a alcanzar esto? No importa si Él no te lo da. Lo importante es que Él te dé lo que Él quiere para ti. Preocúpate y ora para que tú tengas lo que Él quiere que tú tengas. Que se revele la idea de Dios en tu vida. Que Él te inspire a actuar. Que Él te inspire en proyectos, que Él lo haga. No le presentes tus proyectos, ni tus ideas, ni tus sueños a Dios. No. Dile al Señor, mejor dame los tuyos. Escribe tú este proyecto mejor. Así hay que actuar. Renunciemos a nuestros proyectos. Renunciemos a nuestros sueños. Renúncialos. Para ser discípulo hay que renunciar a todo lo que poseemos. Y eso incluye tus sueños. Eso incluye tus planes. Lo incluye todo. Jesús, escúchame esto, Jesús no pide mucho. No, si tú estás pensando que Jesús pide mucho, no, eso no es así. Jesús no pide mucho, el Señor lo pide todo. Y eso incluye tus planes, tus sueños, tus más profundos anhelos, lo incluye. Hay que renunciar a todo. Hay que renunciar y dejar todo lo que poseemos, entregárselo a Él. Para que Él te pueda dar lo suyo. Quita de tu corazón para que Dios te dé su corazón. Quita lo que está en tu corazón para que Dios te dé lo que está en su corazón. El vino nuevo se echa en odre nuevo. Vacía tu corazón para que Dios llene tu corazón con el vino nuevo. Eso fue lo que le faltó a Jonás. Tener mejor corazón para que Dios le diera vino nuevo. El pecado de Jonás se llamó terquedad, pero el gran pez se llamó soberanía. Por eso es que es mejor preguntarle a Él qué quiere hacer. Porque si vamos a actuar en rebeldía, en obstinación, en desobediencia, Él impone su soberanía. Pero cuando tú andas en la voluntad de Dios, su soberanía no te molesta. Te alegras de su soberanía. Cuando tú andas en la voluntad de Dios, solo quieres que Él sea soberano y que haga lo que quiera. El que quiere la voluntad de Dios ha aprendido a tener el corazón de Dios. Lo repito, el que quiere la voluntad de Dios para su vida, ese tiene el corazón de Cristo. Si crees que Dios te va a cumplir tus profundos caprichos, tus profundos sueños, puede que Dios lo haga. Pero hay que renunciar a eso para cumplir el sueño de Dios. Estamos tan preocupados de nuestros sueños y anhelos que no sabemos cuáles son los de Cristo para con nosotros. Sabemos que el deseo del Señor y el deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta y crea en el Evangelio. Gloria a Dios, lo sabemos todo. Pero sabemos el sueño que Dios tiene para con cada uno de nosotros específicamente. ¿Sabes el sueño de Dios que tiene para contigo o no lo sabes? Ese sueño es mejor que los sueños que tú tienes para con tu propia vida. La voluntad de Dios es mucho mejor que la voluntad tuya. Por eso que cuando andamos en su voluntad, su soberanía es hermosa. Su soberanía es gloriosa. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo el Señor proféticamente a través de David. Me complazco en hacer tu voluntad, me alegro en hacer tu voluntad, no la mía, sino hacer la tuya. Podemos ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, es que podamos sentir como Él, tomar su voluntad y empezar a aplicarla. Como dijo Saulo de Tarso cuando se convierte, le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le presentó proyectos Pablo a Jesús. Dime qué hay que hacer. ¿Qué quieres que haga?
revélame tu sueño, revélame tu voluntad, revélame tu mandamiento, revélame qué quieres que yo haga. Inmediatamente Saulo le preguntó al Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no vamos a orar y le pedimos al Señor, qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le entregó instrucciones a Saulo. Ve a la calle que se llama derecha y allá hay un cierto hombre o un discípulo llamado Ananías y él te dirá todo lo que tú tienes que hacer. Cuando tú le preguntas a Dios qué hay que hacer, Dios va a enviar una persona para decirte lo que tú tienes que hacer. Quizás Dios te lo diga a ti personalmente o quizás Dios te lo diga a través de una persona, como quiera. Todo aquel que tiene hambre y sed de la voluntad de Dios, esa voluntad va a ser revelada. Todo aquel que tenga hambre y sed de la justicia, todo aquel que tiene hambre y deseo de la voluntad será saciado. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra justicia tiene que ver con voluntad en aquel minuto. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Es como lo que el Señor le dice a Juan el Bautista: Juan, conviene que cumplamos toda justicia. Juan, conviene que hagamos la voluntad de Dios. Porque Jesús se quería bautizar y Juan le dice: no, yo más bien tú eres el que debe bautizarme a mí. Y el Señor le dice: no, Juan, no. Si el Padre lo quiere de otra forma, quiere que tú me bautices, Juan. Conviene que cumplamos toda justicia. Nos conviene. Podemos entender que es hacer justicia, que es la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de la voluntad de Dios, porque a ellos les será revelada. A ellos les será revelada. No te amoldes a este siglo, dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 2, en el versículo 2. No te conformes al modo de vivir de este siglo, sino que renueva tu entendimiento para que sepas cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no le reveló a Jonás por qué quería hacer misericordia. Pero Dios siempre tendrá una razón, aun si Él no la revela. Cuando Dios actúe de una forma extraña, que tú no sepas, Él tendrá una razón. Él siempre tiene un motivo por el cual hace las cosas. Dios no hace las cosas al azar. Dios no actúa como actuamos nosotros al azar, espontáneamente. No, Dios no actúa así. Sus caminos son perfectos. Su tiempo es perfecto. Él decide lo que hace, aun si Él no lo revela, aun si Él no te dice por qué. Todo lo que hace es perfecto, maravilloso, lindo, noble, justo y digno, porque así es Él. Quiero decir que como Dios es, así es también todo lo que Él hace. Por ejemplo, Dios es santo y todo lo que hace es santo. Dios es glorioso y todo lo que hace es glorioso. Dios es maravilloso y todo lo que hace es maravilloso. Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Dios es bondadoso y todo lo que hace tiene bondad. Dios es amor y todo lo que hace conlleva amor. Dios es justo y todo lo que hace conlleva justicia. Así como Dios es, también es igual lo que Él hace. Todo como Dios es también así lo que Él hace. Todo como Dios es, su naturaleza, su proceder, es también así sus caminos. Cómo Él anda, cómo Él procede, cómo Él actúa, es igual. Dios cuando va a actuar, Él no deja sus atributos. Cuando Dios va a hacer algo, Él hace todo en misericordia, en verdad, en equidad, de justicia, en nobleza, en dignidad. Todo como Dios es, así también Él actúa. Que ese Dios se revela a tu vida. Cuando Dios actúa en justicia, es un camino perfecto. Cuando Dios actúa en misericordia, es un camino perfecto, porque así también es Él. Y otra cosa más, así como Dios es, también es la alabanza que hay que darle. Vamos a hacer un paréntesis. Así como Dios es, también es la adoración que hay que darle. Por ejemplo, Dios es santo, la adoración debe ser santa. Dios es digno, debemos presentar una alabanza digna de Él. Dios es maravilloso, la alabanza debe ser maravillosa. Dios es amor, nuestra alabanza debe estar llena de amor. Dios es fiel, debemos tener una alabanza fiel. Así como Dios es también la adoración que hay que darle. Dios es grande también su alabanza. Así como Dios es la adoración también que hay que darle. No importa si Él no revela sus razones. Todo lo que Él hace es perfecto. Y Él actúa en su soberanía, pero su soberanía no está sujeta a una tiranía, no. Su soberanía está sujeta a su amor, a su misericordia, a la verdad, a la equidad.
Porque Dios no es un dictador, no. Él es soberano, pero todo lo que hace lo hace en amor, en justicia, en verdad, en nobleza, en dignidad, en fidelidad, en justicia, en amor, en tolerancia, en perdón, en misericordia. Así actúa en su soberanía. Entrégale la soberanía a un hombre y vas a ver cómo va a actuar. Dale poder a un hombre y vas a ver cómo va en su corazón. Pon una persona como presidente a cargo de cualquier cosa y vas a ver cómo va a actuar. Pero Dios, que es Rey de Reyes, actúa en perfecta soberanía, en perfecto amor, en perfecta equidad. Todos sus caminos son perfectos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así Él actúa, así son sus caminos. Fiel y justo. Así es nuestro Señor. Aprendamos de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Él. Jonás se deseó la muerte, como diciéndole a Dios: ya que no lo destruiste a ellos, hazlo conmigo. Cuando Dios destruyó la calabacera con la que Jonás tenía sombra y que después se destruyó por un gusano, Jonás se enojó. Ya que no los mataste a ellos, mátame a mí. Qué lejos está Jonás del corazón de Dios. El autor de la vida, que es Dios, Jonás estaba deseándose la muerte. Qué lejos del corazón de Dios. Dios que ama dar vida porque Él es el autor de la vida, dice la palabra. Aquí Jonás se deseaba la muerte. Así actuamos cuando no estamos en su presencia. Cuando no estamos en su presencia, empezamos a actuar equivocadamente. Qué fácil es distinguir a aquel que está con Dios. Qué fácil es distinguir a aquel que no tiene relación con Dios. Actúa como Dios no actuaría. Dice lo que Dios no diría. Basta ya. Me deseo la muerte. Dios nos libre de tener una actitud inmadura. Aquí vemos una actitud inmadura del siervo de Dios. Dejemos nuestro infantilismo. Dejemos nuestra niñería espiritual. Vamos a la madurez. Vamos al crecimiento. Pablo decía en el capítulo 13 de Corintios, dice: cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Deja lo que es de niño como este. No te enojes en sobremanera. Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Mucho me enojo. Mucho me enojo. Cuando Dios estaba contento, Él estaba enojado. Y muy enojado. Escucha esto que es importante. La terquedad genera sublevación ante el Señor. La terquedad genera sublevación ante el Señor. Desecha la terquedad, no sea que Él te deseche a ti. Voy a hacer igual lo que quiero. Voy a hacer igual mi voluntad. Voy a hacer igual esto. Cuidado. No sea que Dios te deseche y te mande dentro de un pez. No sea que Dios te olvide. No sea que Dios te ponga al lado. No sea que Dios te ponga al lado y diga: yo ya no cuento contigo, no te hablo más. No tienes mi atención. Cuidado que Él desecha, que Él puede desechar. La terquedad nos hace estar al nivel de Dios. Estoy igual a yo que Dios. Yo hago mi voluntad y Él hace la suya. No hago lo que Él me pide. Ese no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo se humilló ante el Padre. El Hijo era coigual con el Padre, coeterno, todopoderoso igual que el Padre, pero el Hijo decidió someterse a la voluntad del Padre.
someterse al señorío del Padre, someterse a la autoridad del Padre. Estaban iguales en la eternidad. Pero el Padre proveyó del Hijo. Y el Hijo se humilló ante el Padre. Prepárame cuerpo. Le preparó cuerpo al Padre. Y Jesús se sometió a la soberanía, a la autoridad, al gobierno del Padre. Él estaba igual al Padre, pero decidió humillarse voluntariamente. Dijo el Padre en Isaías capítulo 6, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta, proféticamente hablando, dice, heme aquí, envíame a mí. Era Jesús diciéndole al Padre, yo voy a ir, yo me someto a tu autoridad, yo me someto a tu palabra, yo someto mi voluntad a la tuya. Así actúa aquel que tiene el corazón de Dios. No se pone a la estatura de Dios con su terquedad y rebeldía. No, sino que se humilla. Dice el apóstol Santiago, someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de ti. Sométete a Dios. Dice también el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Hay que aprender a humillarse a su autoridad. La terquedad hace que estemos a la estatura. No. Desechemos la terquedad, no sea que Él nos deseche a nosotros. Atención aquí. El rey símbolo de la obstinación y terquedad es Saúl. Y por ese motivo fue cortado del reino. El profeta Samuel habla a Saúl cuando él tenía la instrucción de matar y destruir a todos los amalecitas. Deja vivo al rey y perdona al ganado. Desobedece a la palabra de Dios. El profeta le dice, por cuanto esto hiciste, eres cortado del reino y se lo ha dado otro mejor que tú. Saúl fue cortado, echado, desechado del reino. Dios no lo consideró más. Nunca más. La terquedad, rebeldía y obstinación hace que Dios nos deseche. Hace que Dios nos ponga al lado. Ya no me eres útil, ya no me sirves. ¿Haces lo que tú quieres? No, voy a usar a otro que quiera. Dice la Escritura que David tenía el corazón de Dios, conforme a Dios, de acuerdo a Dios. El corazón de David se parecía al corazón de Dios. Por eso lo puso en el reino. Si quieres que Dios te ponga como servidor o servidora, pide el corazón primero. Dios nunca tuvo el corazón de Saúl, nunca. Pero David tenía el corazón de Dios. David le había entregado el corazón a Dios hace tiempo. El corazón de David le pertenecía a Dios. Un rey que tenga mi corazón, el corazón conforme a Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, el corazón. Sansón tenía poder y unción, igual que Saúl estaban ungidos, pero no tenían corazón para Dios. Sansón, él quería hacer lo que él quería. Rompía el voto de su consagración, no importa. Desobedeció al mandamiento del voto nazareato, del voto nazareo. El rey Saúl tenía instrucciones claras de parte de Dios a través del profeta Samuel, y Saúl desobedecía la palabra de Jehová. Fueron cortados, fueron desechados. Mira lo que dice acá, lo citaba yo en videos anteriores y lo voy a leer ahora. Dice así, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios desecha al terco, al rebelde y desobediente es desechado. Es desechado. Cuidado con la terquedad. Cuidado que ofende la autoridad de Dios. Jonás se enojó mucho, en extremo. Eso nunca es sabiduría. Eso nunca es sabiduría. Jonás peleaba con Dios, mucho menos. El terco, el rebelde pelea con Dios, pleitea con Él. Va al round con Dios el terco. El terco pelea con Dios. El rebelde lucha con Dios, contra Dios. Y cree que le puede ganar. Es el espíritu del diablo. El diablo constantemente está en guerra contra Dios. El primer rebelde es el diablo. El primer terco es el diablo. El más obstinado es el diablo. Él cree que por alguna razón le puede ganar a Dios. Y lucha con Dios. Él cree que está a la estatura de Dios. Y que fue con el diablo. No fue desechado del cielo. Los tercos siempre son desechados. Los rebeldes, los obstinados siempre son sacados. Cuidado. No sea que Él te corte del ministerio. No sea que Él te corte de cualquier cosa. No sea que Él te lleve. Cuidado. Dice Ana, Jehová mata y Jehová da vida. Jehová enriquece y Él empobrece. Cuidado. En su mano están nuestras vidas. Cuidado con la terquedad. Hoy yo vengo este día a decirte este mensaje y me levanto como voz profética para decirte: no luches con la terquedad, no luches con la rebeldía. Te pongo un sobreaviso. La desobediencia, la rebeldía, la terquedad, la obstinación es como pecado de adivinación, es como brujería, es como pecado de idolatría, cual Dios no puede tolerar. Y aquel que actúa así es desechado, es cortado. Job 42 dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Jehová le dijo a Job: ¿es sabiduría pelear conmigo? ¿Tú te crees sabio? Yo conozco muchos que creen que porque saben 2 o 3 cosas de la Biblia, creen que pueden contender con Dios. No luches con Él. No es sabiduría pelear con Dios. No. Yo peleé con Dios por mucho tiempo y nunca le gané. Nunca le gané. No es sabiduría contender con el Omnipotente, no. Está bien enojarnos un día o 2, pero no 6 meses, no 8 meses ni 9 meses con Dios. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol. Dios sabe que como seres humanos nos molestamos por situaciones. Lo que Dios no tolera y no perdona es que andemos con esa actitud por mucho tiempo. Cuando somos desobedientes por mucho tiempo, cuando actuamos en rebeldía por mucho tiempo, cuando Él no ha pedido hacer algo y no lo hacemos. Eso a Él le molesta. Y eso es pelear con Dios. Es sabiduría pelear con Dios. Es sabiduría actuar en rebeldía y en obstinación delante de Jehová. No. No hay más necio que aquel que es obstinado y terco. Nunca será sabiduría enojarse con Dios. Escucha esto que es importante. La instrucción de Dios a nuestra vida nos dirá cuál es su sentir en aquel momento. Cuando Dios hable a tu vida, cuando Dios esté hablando a tu corazón, vas a ver cómo Él esté sintiendo en aquel minuto. Cuando Dios envió al profeta a predicar a Nínive, Dios le estaba revelando a Jonás que Él quería hacer misericordia.
Ve a pregonar, ve a avisar. Ve a avisar, Jonás, que si no se arrepienten, ve destrucción, porque no quiero destrucción, quiero misericordia. Cuando Dios habla, revela su corazón. Dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso también funciona para Dios. Cuando Dios habla, Él revela su corazón. Cuando Él te habla, revela su corazón. Y si Dios habla duramente, debes saber que Dios está enojado. La palabra de Dios revela el corazón de Dios. Lo repito, la palabra de Dios revela el corazón de Dios. Si tú quieres conocer cuál es el corazón de Dios, escucha a Dios hablar y vas a ver cómo es su corazón. Mateo capítulo 13 dice que Jesús le empezó a hablar el reino a los discípulos. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Y Jesús, ¿qué hablaba? El reino. Eso era lo que tenía en su corazón. En el reino, en el corazón de Jesús estaba el reino. Por eso les hablaba el reino, porque eso es lo que estaba en su corazón. Si tú quieres conocer el corazón de Cristo, escucha hablar a Cristo y vas a saber cómo es el corazón de Cristo. La instrucción de Dios revela cuál es su sentir. Si nos manda a destruir, eso debemos hacer. Y si nos manda a hacer misericordia, eso debemos hacer. En el caso de Saúl, Dios había enviado destrucción. Mátame a todos los amalecitas, que no quede nadie. Raya a Amalek de la tierra. Dios no hizo misericordia en aquella oportunidad. ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema si no hace misericordia? ¿Cuál es tu problema? ¿O crees que eres mejor que Dios? ¿Crees que tienes mejores ideas que las de Dios? Si Él manda a destruir, hay que ir a destruir. Y si Él manda a hacer misericordia, hay que ir a hacer misericordia. Como quiera sea, lo que Él diga en aquel minuto, eso hay que hacer. Lo que Dios diga hoy. Lo que Dios dice hoy, eso hay que hacer. ¿Cuál fue la instrucción de los ángeles para con Sodoma y Gomorra? Sino destruirlos. Dios había resuelto destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Usted cree que le dijeron a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no vas a hacer misericordia? Perdónalo. No. Ya tenían la instrucción de Dios y ellos no cuestionaron a Dios. No cuestionemos a Dios. Hagamos lo que Él nos pide. Si Jehová dice mata, hay que ir a matar. Si dice Jehová hace misericordia, hay que hacer misericordia. Si dice habla duramente, habla duramente. Ese es el miedo de algunos en este tiempo. No quieren hablar la palabra de Dios, la palabra que corrige, la palabra que exhorta, la palabra que forma, no la quieren decir porque no quieren perder a nadie. Hablan solamente cosas buenas, profetizan lo bueno y no lo malo de parte de Dios, para poder agradar a la gente y que la gente no se les vaya. Yo conozco muchos así, que no quieren hablar la palabra de Dios, que no quieren decir lo que está escrito en la palabra. ¿Quién predica acerca de Jonás? ¿Quién? Todos hablan de la misericordia, del amor de Cristo, hablan de la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo lo más hermoso, que nos perdonó, que nos amó y que la cruz de Cristo que nos ama y la misericordia, y que nos bendiga, que nos prospere, y todos hablan eso. ¿Y quién predica acerca de Jonás? ¿Quién habla lo que yo estoy hablando? Y no me estoy poniendo aquí como el ejemplo, no. Hay que hablar la palabra de Dios. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es útil para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia, para formar, para corregir. Para eso es la palabra de Dios. En vez de formar creyentes, funden creyentes. En vez de entrenar gente, entretienen gente. Hoy los púlpitos son para contar chistes, para contar anécdotas, para contar testimonios y no para hablar la palabra que está escrita. Siervo de Dios, predica la palabra. Predica la palabra, aun si no es del gusto de la gente, predica la palabra. No prediques la palabra como es la palabra, a tu gusto, para agradar a la gente y que la gente se quede contigo. No. Esta es la generación como Acab. Quiero que me profeticen solamente lo bueno y no lo malo. No me traigan al profeta Micaías. No, porque él nunca me predica lo bueno. Él nunca me profetiza cosas buenas, siempre me profetiza el mal. No queremos esa parte. No queremos la palabra de la demanda. No queremos la palabra que nos forma. No queremos esa palabra. No. La palabra que nos corrige. No. Dice el Salmo 23 que Dios con su vara, Él corrige y Él nos da aliento.
La vara es la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento, me motivan, me corrigen tu palabra. Queremos el pasto delicado, el agua de reposo, amén, Dios. Aleluya, amén, pura paz. Pero cuando hay que poner la vara, no la estamos poniendo. Hay que empezar a hablar la palabra de Dios para entregarle a Él una generación que ama a Dios con todo, una generación formada, como era Juan el Bautista. Generación de víboras, que les enseñó a huir a ustedes de la ira venidera. Juan, el más grande profeta, hablaba con dureza. ¿Cómo fue la palabra de Jesús a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Juan capítulo 7, el Señor dice, ustedes son hijos del diablo. Si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, más bien soy hijos del diablo. Jesús hablando. ¿Esto os ofende? Pedro, Señor, dura es tu palabra. Señor, ¿quién la puede oír? Y el Señor le dijo a Pedro, ¿esto os ofende? ¿Te molesta que diga mi palabra? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. A Dios no le molesta decir su palabra. Hablemos con dureza cuando hay que hablar con dureza. Y hablemos el amor cuando hay que hablar el amor. Hablemos de la bendición cuando hay que hablar de la bendición. Hablemos de la fe cuando hay que hablar de la fe. Pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Todos quieren lo otro. Nadie quiere hablar del proceso formativo. Nadie quiere hablar de dejar el pecado. Nadie quiere hablar esto. Todos quieren quedar bien con todos. Como dice un cantante chileno muy conocido en este país. Nunca quedas mal con nadie. No queremos quedar mal con nadie. Habla la palabra y vas a ver cómo Dios va a estar contento. Con el que hay que estar bien es con Él, no con la gente. Hay que estar bien con Él primero. Dios le dice al profeta Ezequiel, habla la palabra que yo te estoy diciendo, porque si tú no la dices, yo voy a tener un problema contigo, Ezequiel. La sangre va a estar sobre ti. Mas si tú predicas mi palabra, tú habrás librado tu alma. Es que Dios nos dice que corrijamos. No voy a corregir, yo no voy a hablar esto porque si no se van a molestar conmigo y voy a perder acá y voy a perder amigos, perder gente. No. El mejor amigo es Dios. Un siervo auténtico de Cristo no teme en hablar la palabra de Cristo. Lo repito, un siervo real de Cristo no teme en hablar la palabra de Cristo, aun si no es beneficiosa para quien la oiga. Aun si no es del gusto de quien la oiga. El siervo de Jehová verdadero habla lo que Dios le dice. El Micaías le dice al rey Acab, le dice, ciertamente lo que Jehová me diga, eso voy a hablar. Lo que Él me diga, eso voy a decir. Y si es lo malo, te lo voy a decir. Y si es lo bueno, te lo voy a decir. Lo que Él me diga. Siervo de Dios, habla la palabra de Dios. No quedes bien con la gente, queda bien con Él. Porque en el cielo vas a hablar con Él. Daremos cuenta de lo que decimos y de lo que hacemos delante del juez de toda la tierra. Mejor quedar bien con Él al tiro. Mejor hacer lo correcto. Mejor hablar lo que Él dice desde ya. Vamos a hacer el recuento final del capítulo. Dice así. Este capítulo revela que Jonás no tenía amor ni misericordia. Que Jonás estaba lejos del corazón de Dios y que todo aquel que ha perdido el corazón de Dios ha perdido también el propósito de Dios. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando tú no estás en la presencia de Dios, cuando tú no tienes el corazón de Dios, pierdes el propósito de Dios en tu vida. Vas a otro rumbo de vida, vas tras otro propósito. El que pierde el corazón de Dios, pierde el propósito de Dios. Lo que le pasó a Sansón. Le entregó y descubrió su corazón a una mujer llamada Dalila. Y cuando le entregó el corazón, él perdió el propósito de Dios. Y el que perdió fue Dios. El dañado fue Dios. Sansón muere antes del tiempo que Dios quería.
Muere con los enemigos, sin ojos, sin unción, sin fuerza. Muera yo y los filisteos, dijo Sansón. Le dijo a Dios, devuélveme la fuerza solo por esta vez. Y muera yo y los filisteos. Pusieron a Sansón ahí en los pilares del templo donde jugaban con él, porque era como juguete para los filisteos. Abrazó esas columnas y destruyó a todos los filisteos más que en toda su vida. Cuando pierdes el corazón de Dios, pierdes el propósito de Dios en tu vida. Cuida de no perder el corazón de Dios. Vamos a la presencia, vamos a la intimidad. Relacionémonos más profundamente con Él para que nos revele el propósito a nuestra vida. Para nunca perder el propósito de nuestra vida. Cuando tú vas otro rumbo, debes preguntarte, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Y Él te lo va a recordar. Él te lo va a recordar. Y tú vas a volver al propósito de tu vida. Dijimos al principio qué sucedió con la vida de Jonás. Vamos a leer el último versículo del capítulo y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Cuál fue el final de la vida de Jonás? No sabemos. Termina este libro Dios hablando a Jonás, diciéndole: ellos no saben nada acerca de su vida, ¿cómo no voy a tener yo misericordia? Y allí quedó el libro. Allí quedó la historia de Jonás. Te pregunto yo a ti ahora, ¿qué pasó con Jonás? ¿Cuántos años vivió Jonás? ¿Cuál fue la herencia de Jonás? ¿Cuál fue la posteridad de Jonás? ¿A quién dejó Jonás en el ministerio? ¿A quién dejó Jonás para que prosiga con el propósito? ¿A quién discipuló Jonás? ¿A quién? ¿Qué pasó con Jonás al final? No tenemos final para la historia de Jonás. Los tercos, los obstinados, los que no tienen el corazón de Dios, desaparecen. No tienen posteridad. No hay legado. ¿A quién dejaste, Jonás? Nadie sabe. ¿Cuál fue el discípulo o discípula de Jonás? No sabemos. Qué triste final. Ese es el final de los tercos. El final de los obstinados es ese. Son borrados. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor acerca de María? Cuando entregó el perfume de la adoración. Cuando entregó el perfume agradable, ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Dijo el Señor: lo que ésta ha hecho será recordado para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio del reino, en todo el mundo se va a contar lo que hizo esta mujer. Dejó algo, dejó una huella, dejó algo para la posteridad, nos dejó una enseñanza hermosa. Qué bueno podemos decir de Jonás. Qué bueno. Los tercos, los obstinados, son desechados y borrados, son cortados, no tienen posteridad. No tienen. Jonás desapareció. Adán desapareció. Saúl desapareció. Sansón desapareció. El joven profeta desapareció. Nadab y Abiú desaparecieron. Ananías y Zafira desaparecieron. La generación del desierto desapareció. No hay posteridad, no hay legado. Cuida de no andar en rebeldía. Cuida de obedecer. Cuida de tener el corazón de Dios. Cuida de vivir para su propósito. No sea que seas desaparecido. No seas que te lleve. No vaya a ser que seas cortado. Algunos dicen que Jonás murió, que Dios resolvió llevarse a Jonás. La Biblia no lo dice.
pero supongamos que así fue. ¿Cuál fue el final de la vida de Jonás? ¿Cuál fue la honra de la vida de Jonás? ¿Con qué Dios honró a Jonás? Dios honró a los obedientes. Dios honró a David. Y murió David lleno de días. Murió en buena vejez y lleno de días. Murió Moisés después de 120 años, agradando a Dios. Dice Dios acerca de Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios. Murió Abraham lleno de días. Dios te honra si tú obedeces y Dios te desecha si tú no obedeces. Dice un varón de Dios: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el aprendizaje del libro de Jonás. Si nosotros honramos a Dios con obediencia, con sometimiento, con humillación, el querer hacer su voluntad, tendremos su honra, tendremos reconocimiento, tendremos exaltación, haremos su voluntad. Pero aquel que no obedece, aquel que es terco, obstinado, será desechado. Amén. Espero que esta serie de mensajes te haya bendecido. Si esta es la primera vez que ves uno de estos mensajes o de los mensajes que hay aquí en el canal, quiero invitarte a que puedas revisar cualquiera de los mensajes y que el Señor te pueda ministrar. Espero que estos 4 mensajes hayan sido de bendición, de revelación a tu vida. Espero haber compartido lo que tú estabas buscando, lo que tú estabas necesitando. Y si aprendiste algo nuevo, que Dios sea glorificado en tu vida y en la mía. Estos mensajes, estos videos no son para glorificar a un hombre, no, sino para glorificar al Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.